Amigos y hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarlos de parte de la Iglesia Bautista Santísima Fe, que está ubicada en el sur de Quito. Saludos para todos ustedes y esperamos que juntos por este medio podamos aprender más acerca de la palabra de Dios. Cada miércoles estaremos reuniéndonos con este propósito y el tema que vamos a compartir en este tiempo se titula ¿Cómo estudiar la Biblia? Obviamente, cada tema de la Biblia que tratemos no es un tema agotado. Siempre va a haber nuevas facetas y áreas de estudio. Por esa razón, es importante de que cada cristiano entienda que la verdad de Dios es infinita. Y si hasta este tiempo hemos aprendido en nuestro caminar cristiano muchas cosas de la palabra, acerca de Dios, etcétera, nosotros cada día más vamos a aprender una nueva faceta de la enseñanza que Dios tiene. Así es que bienvenidos a todos, mi nombre es Byron Poma y estamos para aprender juntos acerca de la palabra de Dios. Voy a compartirles la pantalla. Ven aquí en la parte izquierda, acá, vamos a tener el bosquejo que nos va a dar la guía para el avance del tema. Y en la parte derecha tenemos los datos necesarios para la exposición. ¿Sí? Entonces, este material de lo que les voy compartiendo, también les voy a hacer llegar en el archivo PDF. Así es que estén atentos para que sea como un soporte para la enseñanza y aprendizaje. Bien, el tema se titula ¿Cómo estudiar la Biblia? Bueno, ¿cómo estudiar la Biblia? Hay diferentes maneras de abordar el tema. Entonces, lo que esperamos es de que si usted en este tiempo refresca sus conocimientos o también aprende un poco más, les animamos para que usted pueda tener un espíritu de investigación personal, ser un autodidacta. Entonces, hoy tenemos el privilegio de contar con páginas cristianas muy buenas que nos ayudan a profundizar en el estudio de la palabra. Ya, luego les iré compartiendo. Vamos a empezar con el subtema de la estructura de la Biblia. Bueno, como un recorderis, la Biblia consta de dos partes principales, ¿sí? Tenemos el Antiguo Testamento, que también tiene otros nombres. También se le llama las Escrituras hebreas o también el Primer Testamento. En el mundo evangélico, cristiano evangélico, es usado más el nombre de Antiguo Testamento. Entonces, en este caso, la segunda parte viene a ser el Nuevo Testamento o también llamado Segundo Testamento. Entonces, lo importante es entender que siendo que la Biblia es un solo libro, siendo que la Biblia es un solo libro, al mismo tiempo es la unión de varios libros. Vamos a ver una gráfica. Tenemos unas diapositivas. Bien, ahí tenemos la división del Antiguo Testamento. Si queremos saber cómo estudiar la Biblia, tenemos que empezar conociendo primeramente eh, la estructura interna de la Biblia. Entonces, en el Primer Testamento, lo que tenemos es una subdivisión de los libros de la ley que involucran los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ya? Entonces, estos 5 primeros libros de la ley también se denominan Pentateuco, que significa 5 rollos. Son 5 libros, 5 rollos.
Entonces, también en un término, digamos, más técnico, más literal, también se lo conoce como la Torá, ¿sí? A los 5 primeros libros de la ley. Los siguientes 12 libros tienen una connotación de los libros históricos que va desde el libro de Josué. Prácticamente con este relato empieza la conquista directa de la tierra prometida con Josué y termina en el libro de Esther. Son 12, los 12 libros históricos. La siguiente subdivisión se le ha dado un título de los libros poéticos, también llamados los libros sapienciales o los libros de sabiduría, porque de manera mayoritaria lo que tenemos aquí es una exposición de la sabiduría cotidiana que adora el nombre de Dios. ¿Sí? Tenemos 5 libros y la siguiente subdivisión es la de los libros proféticos. Tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Ezequiel y Daniel, y también tenemos el último grupo de los 12, o también llamados los profetas menores. ¿Sí? Entonces es muy importante entender que la clasificación entre mayores y menores no es en cuanto a la calidad de su mensaje o el poder de su mensaje, sino más bien esta subdivisión es una subdivisión desde el punto de vista literario, ¿ya? ¿Por qué mayores? Porque estos libros tienen una buena cantidad de capítulos, son libros grandes. En cambio, los menores, desde el punto de vista literario, son libros pequeños. De ahí el mensaje o el contenido de cada libro profético obviamente tiene el sello de Dios. ¿Sí? Entonces, como podemos apreciar hasta ahí, el Antiguo Testamento tendría esta estructura interna. ¿Cuántos libros en total? ¿Cuántos libros? Tenemos aquí 5, 12, 5, 5 mayores y 12 menores. ¿Cuántos libros en total? Son 66 libros en total. Entonces, mayormente en toda esta gama de los libros, el enfoque central es la historia del pueblo de Israel, con abundante profecía acerca de la venida de un Mesías. Sí, aquí no tenemos el tema de la iglesia, no tenemos el tema de los apóstoles, nada de eso, sino que el enfoque central del Antiguo Testamento es la historia espiritual y terrenal del pueblo de Israel. Cada libro tiene un contenido único, hermanos, amigos, sí. Cada libro expresa la voluntad de Dios y nos cuenta acerca de los aciertos y desaciertos de los hombres y mujeres que buscaron ser fieles a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos abundante fundamento para entender el Nuevo Testamento. Bien, entonces en cuanto al Nuevo Testamento, tenemos ahí el Nuevo Testamento. En cambio acá lo que tenemos es una estructura diferente, ¿sí? Entonces acá el total de libros que tenemos es 27, subdivididos en 4 grupos grandes. Tenemos acá los evangelios, permítame, los evangelios, ahí están. Entonces, los evangelios tenemos Mateo, Marcos y Lucas que pertenecen a la clasificación de los sinópticos y el evangelio de Juan. ¿Por qué la designación de sinópticos? La palabra sinóptico significa desde una misma óptica, sí, desde una misma óptica. Entonces, si hacemos un paralelo entre los 3 evangelios, hay un parecido, redundando, un parecido muy parecido. Parece que se han copiado los unos de los otros.
En cambio, el Evangelio de Juan tiene, obviamente está hablando de la misma persona y con el mismo propósito de presentar a Jesucristo, pero tiene una forma de presentar el mensaje de Jesús de una manera marcadamente diferente, a excepción de los otros tres libros. Tenemos cuatro evangelios, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos un libro de historia que nos narra el avance de la iglesia con la venida del Espíritu Santo, pues obviamente ya el Señor Jesucristo físicamente nos encuentra acá en la tierra. Y el libro de los Hechos nos narra la historia de la iglesia en sus 30 primeros años de ministerio, ¿ya? Luego tenemos las epístolas subdivididas en epístolas paulinas o cartas, ¿no? La palabra epístola significa carta, es lo mismo. Entonces tenemos las epístolas paulinas, es decir, escritas por el apóstol Pablo, ¿sí? Escritas por el apóstol Pablo. Y aquí tenemos a Romanos, desde Romanos hasta Filemón. ¿Cuántas cartas tenemos? 13, ¿sí? Un detalle importante aquí en las cartas paulinas es entender que Pablo siempre enfatiza en su mensaje que el producto de esta escritura, el producto de su ministerio, solamente ha sido por la gracia y misericordia de Dios. Por la gracia y misericordia de Dios. No hay otra forma de explicar de acuerdo a él que él, siendo un perseguidor de la iglesia, ahora se haya convertido en un predicador y defensor de lo que antes perseguía a muerte. Entonces aquí tenemos las 13 cartas dirigidas a personas de iglesias de manera particular, y cada una obviamente tiene un mensaje muy importante para la iglesia de hoy, para los cristianos de hoy. Luego tenemos las cartas generales, las epístolas universales, o también el término católica, las epístolas católicas. Y ahí tenemos el libro de Hebreos hasta Judas, pasando por Santiago, primera y segunda de Pedro, y también tenemos primera, segunda y tercera de Juan. Muy importante que aquí lo que tenemos es la exposición de manera universal del mensaje cristiano. En total tenemos 21 cartas y finalmente tenemos el libro profético por excelencia, el libro de Apocalipsis, cerrando así el total de libros del Nuevo Testamento y de toda la Biblia que nosotros disponemos. Entonces, las dos estructuras que acabamos de ver panorámicamente están centralizadas en una persona. ¿Quién es esa persona? Es la persona de Jesucristo. En Lucas 24:44, ahí la palabra nos dice en el camino de Maús. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, como podemos ver, tanto las escrituras hebreas o la Tanakh o el Primer Testamento nos hablan acerca de una persona. El Señor Jesucristo dijo que la Tanakh, o sea, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, hablan acerca de él. O sea, es decir, que cuando vino Jesucristo a este mundo hace 2000 años, él vino con una identidad divina, pero al mismo tiempo con una identidad que lo respaldaban las escrituras hebreas. Entonces, lo que hace el Nuevo Testamento es, digamos, certificar la identidad de este joven Galileo, que marcó un hito en la historia de la humanidad.
un antes y un después. Su persona ha impactado al mundo entero en cada generación. Aun cuando él físicamente no está acá en la tierra, podemos ver que su mensaje, su persona, su legado sigue impactando a más personas y cambiando vidas. Eso es lo maravilloso, lo sobrenatural que podemos ver en el mensaje de la Biblia centrado en la persona de Jesús. Bien, la Biblia revela la voluntad de Dios. Cuatro temas claves que la Biblia nos da para la unidad. En la Biblia nos habla acerca de nuestro origen. Aquí tenemos en Hechos 17, 24 al 27. Sí, Hechos 17, 24 al 27, nos está hablando acerca del origen de la humanidad. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, son las palabras del apóstol Pablo, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. ¿Cuál fue el propósito? Para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces, un tema clave que nos habla la Biblia es en cuanto al origen de la humanidad. Toda la humanidad procede de Dios. Podemos verlo esto ahí en el verso 24, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Sí, toda la creación de la humanidad, la Biblia da por sentado que la existencia de todo lo creado y sobre todo la del ser humano es producto de un creador, en este caso de Dios, el Padre de Jesucristo. Ajá. El segundo tema, la Biblia nos explica cómo debemos adorar a ese Dios que se ha revelado a la humanidad. Entonces, a lo largo de la escritura se nos explica esta verdad. Y muy importante que en el tiempo del ministerio de Jesús le hicieron una gran pregunta. Entonces ahí en Mateo 22, 36, Gémonos dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento, cuál es el gran mandamiento de la ley? O cuál es el mandamiento más importante de la ley? Es una pregunta necesaria y es una pregunta que el ser humano lo haría el día de hoy. ¿Cuál es el mandamiento, de todos los mandamientos que tú nos has dado, cuál es el más importante? Y ahí tenemos Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la Biblia no, nos enseña cómo debemos adorar a Dios. Y la adoración a Dios no se trata de una fuerte meditación trascendental donde yo voy a elevarme en una esfera de trance, en una esfera espiritual que necesito un poco de saumerios o cosas que rodeen mi vida. No se trata de eso la fe que nos está hablando la Biblia. La fe verdadera tiene dos facetas: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esos dos no se pueden separar. Por eso es que la Biblia siempre está hablando de que si tú amas de corazón a Dios, no es posible que al mismo tiempo, por ejemplo,
tú tengas odio contra alguna persona o tengas algún tipo de resentimiento o estés haciendo las cosas chuecas para hacer daño a tu prójimo. Esto lo pusieron bien en claro tanto los profetas como los apóstoles en el Nuevo Testamento, de que la fe en Dios tiene dos facetas: la fe vertical, o sea, mi amor para con Dios, y la fe vertical, es la fe relacional. No estamos en este mundo solos, no somos los únicos que creemos en Dios. La fe cristiana es una fe que impacta. Por eso la iglesia tiene un llamado profético de hacer realidad esta verdad que tenemos en el primer y segundo mandamiento. Entonces ahí podemos ver el verso 40, Mateo 22:40. Fíjese en lo que dice. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, es otra forma de decir, de estos dos mandamientos dependen toda la Tanakh o todas las escrituras hebreas. ¿Sí? Entonces, el primer y segundo mandamiento son la base fundamental de todo lo que Dios ha dicho y está diciendo el día de hoy. Por esa razón, la fe cristiana requiere o sea, si usted y yo queremos vivir como Dios manda, no se trata de un pensamiento positivo para poder vivir así, sino que se trata de tener un nuevo nacimiento y una dependencia constante de Dios para vivir a la altura del llamado que Él nos ha hecho. El tercer punto que nos recalca la Biblia es cómo debemos vivir. Sí, cómo debemos vivir. Si yo tengo fe en Dios, entonces, ¿cómo yo puedo vivir la vida aquí en la tierra? Y entonces esto tiene un eco del punto 2. Miqueas 6:8. Miremos ahí. Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Y aquí está la clave. Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Nuevamente volvemos al primer y segundo mandamiento. El primer mandamiento, sí, aquí dice, andar humildemente con tu Dios. El segundo mandamiento de amar a tu prójimo, aquí está. Entonces, ¿a quién se le practica la justicia? ¿Con quién uno tiene que ser misericordioso? ¿A quién uno tiene que perdonarle? Es a otro ser humano o a otros seres humanos. Entonces el profeta Miqueas le está diciendo al pueblo de Israel, y es un eco también para todos hoy, que la verdadera fe que Dios demanda es que seas humilde delante de Dios y también practiques la justicia, ames la misericordia. Entonces la Biblia en el cuarto punto clave que nos enseña, también nos dice acerca de nuestro destino, ¿sí? O sea, nos dice el origen, nos dice cómo debemos adorarle al Dios creador, cómo debemos vivir la fe aquí en la tierra, pero también nos dice cuál va a ser nuestro destino final. Apocalipsis 20 al 22. Ahí tenemos, digamos, el cierre con broche de oro de toda la historia de la humanidad. Nos está hablando de tanto del cielo como del infierno. Nos está hablando Apocalipsis 20 al 22, el destino que tienen aquellos que rechazaron la revelación de Dios y el destino que tienen aquellos que acogieron o obedecieron la revelación que Dios les ha hecho, ¿ya? Entonces cada uno de nosotros somos responsables por la luz que hemos recibido. Sí, todos vamos a ser juzgados en un día de la historia que Dios ha establecido. Por esa razón, vale, vale recalcar lo siguiente.
La Biblia siempre es clara en decirnos que la muerte no es el fin de la existencia humana. La muerte viene a ser un cambio de residencia. No hay destrucción del alma de la persona. Lo que va a acabarse es el cuerpo material. Nos vamos a hacer polvo. Pero va a haber un día donde justos e injustos vamos a estar delante de Dios. Entonces, ¿en dónde se decide mi destino final? La Biblia dice que mientras estamos con vida. ¿Y cuál es mi boleto hacia la vida eterna o hacia el cielo? La persona de Jesucristo. En Juan 14:6 es un texto que debemos saber. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí voy a abrirles. Juan 14:6. Ahí está. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, nadie viene al Padre sino por mí. Más adelante, en Hechos 4:12, ya cuando tenemos la prédica de la iglesia y obviamente de los apóstoles, Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, estos 4 puntos que nos explica la voluntad de Dios, cuál es nuestro origen, cómo debemos adorarle, cómo debemos vivir y cuál será nuestro destino, tiene que estar bien claro como doctrina fundamental de la fe cristiana. Sí, como doctrina fundamental. Aquí me pareció poner este dato interesante sobre la Biblia. Dato interesante sobre la Biblia. Espero lo avancen a leer. Voy a dar lectura. Escuche lo que dice este dato muy, muy interesante. Es de este libro Panorama del Antiguo Testamento del hermano Johnny Sangoquiza. ¿Sí? Dice, la Biblia contiene aproximadamente 3.566.480 letras. Tiene 773.693 palabras. Tiene 31.102 versículos. Tiene 1.189 capítulos. No sé si alguien quiere hacer la prueba en contar. Sí, sí es que es verdad. 1.189 capítulos. Fíjese, se necesitan unas 38 horas para leer el Antiguo Testamento y 11 horas para el Nuevo Testamento. O sea, para que usted y yo leamos la Biblia necesitamos un aproximadamente de 49 horas. Si se quiere recitar la Biblia hablando, normalmente se necesita 70 horas y 40 minutos. Si se lee diariamente unos 4 capítulos, se puede leer fácilmente toda la Biblia en un año. Sí, toda la Biblia en un año. O sea, son datos que de pronto no lo sabíamos, pero ahí está. Sí, entonces esa particularidad de la Biblia tiene que llamarnos la atención. Porque una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Un año? ¿O cuándo fue la última vez que usted leyó toda la Biblia? ¿O todavía no hay una primera vez? Entonces, lo que, lo que podemos ver es que la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural.
tienen poder transformador. ¿Por qué razón? Porque el autor de la Biblia es Dios y obviamente es sabido eso, que Dios usó el instrumento humano para que fuese escrito la palabra de Dios a través de un proceso de varios años, de varios siglos, y finalmente a través del proceso de la canonización es lo que hoy tenemos la Biblia. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios y esa palabra predicada y esa palabra revelada y predicada por Dios tiene un poder transformador. Sí, tiene un poder transformador. Vamos a ver varios de ellos. Salmo 19, 7 al 10. Salmo 19, 7 al 10. Mire ahí. La ley del Señor es perfecta, el testimonio del Señor es seguro, los preceptos del Señor son rectos, el mandamiento del Señor es puro. En el verso 9, el temor del Señor es limpio, los juicios del Señor son verdaderos. Mira la descripción de la palabra. ¿Y cuál es el poder transformador? Ahí tenemos en el verso 7, restaura el alma, hace sabio al sencillo, verso 7. En el verso 8, alegran el corazón, ajá, alumbran los ojos, sí, por esa razón, Salmo 19:10, son deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Ajá. Entonces lo que podemos ver es la descripción de la naturaleza espiritual que tiene cuando una persona atesora, medita, lee, estudia la palabra de Dios. En Isaías 55, 10 al 11, en las palabras del profeta, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semillas al sembrador y pan al que come. Fíjense en ahí la comparación, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. Entonces, cuando uno habla de la palabra de Dios a otra persona, no es palabra botada, es una palabra que se ha sembrado en el corazón de una persona. Entonces, el deber de la iglesia, ¿cuál es? Predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. El deber de la iglesia no es convertir, sino es predicar, compartir, proclamar. La conversión de una persona, eso es la obra de Dios, no es nuestra obra. Nuestra obra, nuestro deber es compartir. En Hebreos 4, 12 al 13, también es un texto que nos habla acerca de la naturaleza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, veámosles acá en la nueva traducción viviente. A ver, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ese poder tiene la palabra de Dios. Por esa razón es que cuando la persona lee el periódico, no va a sentir el mismo efecto que cuando lee con un sincero corazón y medita
la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué va a pasar? La palabra habla a la mente y al corazón de la persona y nos dice, sí, nos dice lo bien que estamos o lo mal que estamos, ¿sí? Em, Aquí en 2 Timoteo 3:16 al 17, fijémonos ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, miren ahí los verbos, enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Sí, o sea, la palabra de Dios hace todas esas acciones en la persona que asimila la palabra. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Lo dice el verso 17, para que usted y yo, sí, seamos perfectos o vayamos madurando, equipado para toda buena obra. O sea que cuando nosotros estamos meditando la palabra de Dios, eh, nosotros no estábamos meditando en una revista, un libro de psicología, un periódico, no. Estamos meditando la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Entonces, cuando yo voy aprendiendo más, sí, cuando yo voy aprendiendo más, tiene un propósito. O sea, el propósito no es solamente que nosotros alimentemos el conocimiento. O sea, está bien que nosotros vayamos conociendo, vayamos a cursos, a institutos, a seminarios, pero el fin último de aprender más de la palabra de Dios es que seamos más santos y más serviciales. Ujú. Ese es el punto. Más santos y más serviciales. O sea, varones y mujeres que están edificando la iglesia y proclamando el evangelio. Entonces, frente a la revelación de Dios, tenemos el reto de obedecer o desobedecer su palabra. Sí, ahí tenemos varios textos que podemos meditar, por favor que lo copie. Mateo 15:2 al 3, Mateo 7:24 al 27 y Romanos 1:21 al 25. El reto está, como siempre ha sido, de obedecer o desobedecer. Que el Señor nos ayude, es un reto para todos nosotros. Si de alguna manera hemos estado apartados de los caminos de Dios, hoy es tiempo de volver. Si de alguna manera hemos estado como estériles sin involucrarnos, estar ahí solamente de lejos, viendo lo que los demás hacen, pues eso hay que dejarlo. Hay que involucrarse en la obra de Dios y ser la parte activa para que más personas de este mundo conozcan la luz verdadera en Jesucristo. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Ánimo y adelante en este estudio de la palabra.